En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Muy buenos días, queridas auditoras, auditores. Aquí estamos en la 95.9, Radio Universidad de Tarapacá, la radio. Y aquí hoy día, claro, acercándonos a las fiestas patrias y también a la llegada de la primavera. Estamos con un invitado especial. Hoy día vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de la cueca y también los bailes de tierra que, ¿no es cierto?, se bailan en Chile, se bailaron antes y se siguen bailando todavía. ¿Cómo estás, Gustavo? Te dejo para que te presentes. Hola Marta, gracias por la invitación, también a los auditores de la radio de la Universidad de Tarapacá y agradecido de esta invitación aquí para conversar sobre las fiestas patrias que se vienen. Ya estamos aquí en la puerta del horno ya para celebrar el 18 y Así ese tipo de cosas. Así es, pues. Bueno, sí, y en estas fiestas, ¿no es cierto?, hay que recordar cómo empiezan, ¿no es cierto?, las chiniganas en el Chile de la Patagonia, eh, todo eso que es importante, refrescar la memoria a nuestras auditoras, auditores, porque a veces solamente vivimos como el presente así inmediato, pero no nos detenemos a pensar cómo nacen estas manifestaciones dancísticas y musicales, ¿no es cierto? Uno puede Claro. conversar de estos inicios de la música, la zamacueca, cómo llegamos a la cueca. Eh, bueno, sí, entonces la cueca nace antes de la creación de Chile. De hecho, al parecer, esto es una expresión que se va generando en los finales del virreinato del Perú, al cual Chile pertenecía, ¿no es cierto? El actual Bolivia también, y parte de Argentina. El virreinato del Perú era el virreinato quizás más importante de América en tiempos de España. Y es en este virreinato donde se empieza a gestar esta música que es más bien mestiza. Por lo mismo, todos estos países tienen una versión distinta o su versión de este baile que se llamó, al parecer, en un principio zamacueca. Chile tiene la cueca, Perú tiene lo que se llama la marinera, Bolivia también tiene su cueca y en Argentina la llaman samba. Entonces, esto nace antes de la conformación de la República de Chile y al conformarse la República de Chile, claro, su expresión musical más latente era esta samba cueca, que después con esa característica que tenemos los chilenos de abreviar los nombres, las palabras y todo, le empezamos a decir solamente cueca, pero es una expresión que viene desde antes y que no solo pertenece a Chile, sino también pertenece a otros países. Sí, efectivamente es así, ¿no es cierto? Y da la impresión de lo que conozco, de lo que vi, que todos estos bailes tienen una raíz, ¿no es cierto?, que se denominan bailes de tierra. Tú también puedes conversarnos de eso, Gustavo. ¿Qué significa bailes de tierra? Bueno, esto es una nominación que a veces le da el pueblo, pero también le dieron los investigadores, ¿no es cierto? Por un lado, siempre está el tema de la gente que lo practica, pero también está el estudio de los académicos, quienes agruparon a esta mayoría de hitos de la zamacueca, porque en la zamacueca estamos hablando de tiempos donde
no había radio, no habían grabaciones, no todo el mundo sabía leer música, entonces esta música quedaba en los territorios y después tomaban su propia versión de cierta manera, porque la gente no escuchaba Samba Cueca por la radio constantemente, pues como para saber cómo era, sino llegaba algún músico, se presentaba, después se iban y quedaba este germen que iba tomando como identidad. Por lo tanto, hay distintas expresiones similares o parecidas a la Samba Cueca que tienen una raíz común que los investigadores comenzaron a decirles bailes de tierra. Pero también es una palabra que se ocupó mucho también en la gente que lo practica en el pueblo, que son los bailes de tierra, que son, por ejemplo, en el norte de Chile, sí, Margot Loyola muchas veces investigó y ella lo denominó que había gente que le decía baile de tierra a ciertas expresiones similares a la zamacueca previa al cachimbo, que es también una expresión que existe en la provincia de Tarapacá, que tiene también raíces de la cueca y una versión, es como una versión particular de ese territorio. Eso, en el Perú también se les dice baile de tierra, muchos derivados de la zamacueca, como el golpe de tierra al norte del Perú. Y es como una manera de agrupar todos estos bailes que tienen como raíz esta zamacueca que en cada territorio fue generando versiones distintas. Y la distinción que tienen, Gustavo, que a mí me ha llamado mucho la atención en otros países como Colombia, Venezuela, que se bailan con el pañuelo blanco. Y, y en ese sentido también últimamente me tocó ver, por ejemplo, en Iquique, en el encuentro de cultoras y Sí, en el cultores, encuentro de cultores. claro, el baile del cañaveral, que el baile del cañaveral ha estado un poco en la boga, ¿no? De cuando trabajamos en la consulta previa, que se había bailado en Coquimbo y se está haciendo unas investigaciones. Pero mucho me llamó la atención porque un conjunto de mujeres eh, lo tocó con este acordeón, ¿no? Guitarra y todo en este encuentro y era el baile cañaveral que se baila en San Pedro de Atacama. En San Pedro Entonces, Tacón. sí, ¿cómo vas viendo tú que esto está ligado, ¿no es cierto?, al territorio, a lo que se ha ido construyendo desde la afrodescendencia, desde la música, desde la danza, y que mucha gente no conoce. Por eso que es importante esta conversación que hoy día tenemos, porque tal como tú nombras también el cachimbo importante, la Margot Loyola hizo una gran investigación y a su libro le puso Chile Negro, ¿te recuerdas? Y Sí, entonces allí aparecen otras manifestaciones dancísticas, como la resbalosa también, que ella dice que tiene origen androide, ¿no es cierto? Entonces, todas estas manifestaciones musicales que no pueden esconderse, que están ahí, que han estado siempre, es para nosotros un orgullo. sí, pues, es parte de la presencia afrodescendiente en el continente, sobre todo en el sur del continente, que a veces no se conoce mucho la presencia e influencia afrodescendiente que está en esta raíz que tú mencionas. Al parecer, la samba cueca siempre estuvo hermanada de la samba refalosa y en algunos lugares, ¿no es cierto?, se quedó el término samba y en otros se quedó el de cueca o el de refalosa. Al parecer son danzas como hermanas que tienen una raíz común y que son danzas mestizas que tienen de español, ¿no es cierto?, tienen de indígena también, pero también tienen de afrodescendiente en ciertas polirritmias que tiene por característica esta expresión musical. ¿Qué es una Claro, polirritmia? sí, sí, eso te iba a pedir que explicaras Claro, que que la es una polirritmia
llega desde, bueno, los mismos africanos, pero también llega desde España, que España tenemos que recordar que durante mucho tiempo España tuvo o tiene relación con el norte de África. El norte de África, durante mucho tiempo, no me acuerdo, muchos siglos, varios siglos, los moros que se le dice, estuvieron en la península ibérica y no se quedaron un rato, se quedaron siglos, no sé, más de 100 años, 200 años, no me acuerdo, mucho tiempo, que estuvieron viviendo en España. Y los moros son la gente del norte de África, y ellos influenciaron mucho en el folclore ya español. Eh, Hay una célula de estos ritmos que hay un, bueno, ya es más técnico, pero el ritmo que se cuenta en tres o en seis, hay una superposición de ritmos que se cuentan en tres o en seis, que es una herencia de los moros que dejaron en España. O sea, los españoles cuando llegan acá, ya parte de su folclore ya estaba influenciado por África y acá la gente esclavizada, afrodescendiente, captó eso del folclore español y de cierta manera se fortalece generando la cédula rítmica típica de la cueca y de la marinera, que es esta superstición de contar en tres y contar en seis los tiempos, que ahí es una polirritmia, porque son dos ritmos como que se juntan entre sí y generan esto, le da la sabrosura que tienen estas danzas. Entonces ese sería como el aporte africano a estas danzas. Y el español también con su poética, ¿no es cierto? Con no, no son las décimas, pero con las coplas, las seguidillas, va generando como la parte lírica de esta expresión. Y los indígenas también tienen soporte también con ciertas tonalidades con la armonía. Entonces, al ser un baile mestizo, que es propio del virreinato del Perú, en sus distintos territorios, fue adquiriendo características propias según la población que había. Entonces, si la población era afrodescendiente, claro, se resaltaba más el tema rítmico. En Bolivia, por ejemplo, con una mayoría indígena, claro, es una cueca más melancólica, más armónica, se puede decir, menos rítmica. En Chile también el tema rítmico fue muy importante por la presencia afrodescendiente, pero también la manera de cantar de unos españoles que de cierta manera llegaban de polizonte en los barcos, no eran los españoles para ser gobernadores, sino eran españoles que llegaban para ser parte del pueblo, que son la gente andaluz, que durante mucho tiempo estuvo bajo, y son gente descendientes de moros. Entonces también tenían una manera de cantar, una manera de expresar. Entonces ahí vamos viendo las distintas diferencias de esta zamacueca que es como, de cierta manera, como la cumbia del siglo XVIII, ¿no es cierto? Una danza como que está en varios países, pero que va tomando cierta característica. Entonces, eso es como los orígenes. Y al ser mestiza, claro, donde está el territorio va adquiriendo popularidad según la gente que la expresa. Bueno, también Gustavo, recordar, ¿no es cierto?, que la cueca se cantó mucho por mujeres en la chingana. ¿Recuerdas tú de aquellos años que había tanta chingana en lo que es La Moneda, todas esas calles que en Chile, ¿no? Era muy asiduo tener las chinganas por Sí. allí hasta que después se convirtieron en salones elegantes, donde ya se va como llevando la cueca a la cueca, ¿no es cierto?, de salón, pero fueron las mujeres, ¿te acuerdas de las hermanas Pinilla que tocaban y cantaban? Después ya fueron los varones los que empezaron a tocar la cueca, pero al comienzo fueron las mujeres. Una tradición chilena del sur de Chile, del sur de nosotros, el centro del país, sí, es que eran las mujeres las que se dedicaban a estos temas mundanos de la música y la diversión. Los hombres estaban para trabajar la tierra, ¿no es cierto?, para otros menesteres, y eran las mujeres generalmente las que se encargaban, y mucho del folclore es interpretado por mujeres.
Y los instrumentos era tocar guitarra, tocar arpa, era oficio de mujer, ¿no? Los oficios de hombre era otra cosa, era la tierra, estaba muy separado, ¿no es cierto? Los géneros en aquellos tiempos sí. Y las chinganas, como que dicen estos territorios, empiezan a crecer en Santiago en una zona que se llamó La Chimba, que está al otro lado del río Mapocho, que Claro, curiosamente era el territorio donde quedaron viviendo los negros que venían del batallón Pardo del Ejército Libertador con San Martín. En Argentina había muchos afrodescendientes que se sumaron a ese batallón para para el Ejército Libertador que cruzaron. Y generalmente ellos, los historiadores cuentan que después de la batalla, ¿no? Que fueron fundamentales la batalla de Maipú, se les dio el territorio de la Chimba, ¿no es cierto? Que era como al otro lado del río, era como lejos, pero era los márgenes de la ciudad donde se instaló esta población afrodescendiente y con el paso del tiempo fue una población mestiza, ¿no es cierto? Y donde era la gente, se instalaba en esta chincana, era como quintas de recreo o también tenía esto muy andaluz que también de armar como casas como carpas y ese tipo de construcciones, ¿no? Donde se hacían eran como una suerte de restaurante, fiesta, que funcionaban durante todo el año. eso es lo que hoy es Recoleta. Exacto, sí, sigue más o menos el mismo estilo. Sí, Y, Recoleta, y bueno, sí, curiosamente es un barrio donde se practica bastante cultura, ¿no? Es exacto. increíble cómo la transmisión se va quedando, ¿no? No, y es muy curioso porque hay algún profesor, no me acuerdo el apellido, de la Universidad de Chile, que está en el libro, ese libro que yo hice hace tiempo, ya no me acuerdo el apellido, pero era un profesor de genética de la Universidad de Chile donde hizo muestra genética a la población y precisamente su universidad queda en el sector La Chimba, cerca del cementerio general, recuerdo, y ahí salió harta población afrodescendiente, que la mayoría de la gente del sector todavía tenía rasgos y antecedentes afrodescendientes. Este profesor, el mismo que después hizo este proyecto en la UTA, Ah, Robert de Meyer, él hizo hartas muestras y ahí se demostró que ese sector todavía tenía, de Santiago, todavía tenía bastante afrodescendiente. claro, es el profesor que trabajó en el proyecto Candela aquí en el Exacto, Instituto de Alta Tecnología, justamente la Universidad de Tarapacá. Fue importante ese proyecto. Hoy exacto, que día sale que también queremos volver a al menos del 10% de la población de ese sector tenía afrodescendencia. reescribir, ¿no? Que todavía, claro, hay otra profesora también de la Universidad de Chile, no recuerdo su nombre, que también ha trabajado sobre marcadores genéticos y claro, la población chilena tiene muchos marcadores genéticos africanos. Entonces todavía hay mucho que investigar, mucho que, ¿no es cierto?, buscar, pero también te recuerdas tú de la visita que nos hizo Margot Loyola y hoy día también justamente se le ha otorgado un reconocimiento póstumo a Margot Loyola, la que estamos hablando de folclore. Es importante, ¿no es cierto?, resaltar la figura de ella como de otras cantautoras, Violeta Parra, que han, ¿no es cierto?, llevado a la música el tema afrodescendiente. Claro, justamente porque estamos, ¿no es cierto?, en estas investigaciones, cómo vamos buscando nuestras raíces, vamos encontrando en nuestras cantautoras, ¿no es cierto?, la línea que ha venido marcando este folclore, ¿no?, que tiene Claro, que ver mucho con la existencia de los afrodescendientes. Imagínate, Violeta cantaba el casamiento de negro, también había otras canciones de los negros y las negras. Entonces ahí cuando te cuento del cañaveral, también me llamó la atención eso, las letras de las canciones.
hablaban de las negras. Entonces, es, es, es muy rico este folclore a recuperarlo, a buscar las raíces, a poder empaparnos de estas eh, creaciones que se hicieron antes y que hablan de nosotros, de nosotras como pueblo. Exacto, porque, bueno, sí, recuerdo cuando vino Margot Loyola, estuvimos ahí en tiempo pleno, que era Sí, sí, exacto. Y después estuvimos con ella, yo fui a su casa, después hizo una presentación de esa investigación que hizo. Pienso, pero luego existo, algo así, ¿cómo se llama? sí, Ella hizo sí, 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 una recopilación de distintos bailes y tradiciones afrodescendientes que ella fue descubriendo a lo largo del país, no solo de Arica, donde es más evidente, pero en el sur también. Me recuerdo que ella rescató ese baile que es de la localidad de Roma, que es cerca de San Fernando, donde así, hubo esclavos que se quedaron ahí, que al parecer eran de los jesuitas que cuando fueron echados del país, ellos se quedaron de cierta manera libres ahí en el sector y celebraban la Pascua de Negro, se vestían de una manera muy similar a los abacuá de Cuba, por lo que yo veo, sí, es como fíjate, un traje de diablo con unos pititos, sí. Muy claro, interesante oye, y en Colombia también hay esa vestimenta. esta Es vestimenta, sí. curioso, fíjate, porque no es que se hayan copiado las personas, porque en ese tiempo no había Facebook ni estas cosas que hay hoy día que podemos copiar, ¿no es cierto? Sí, es que ese diseño venía de África, seguramente. Claro, Ellos lo claro. traían de África. Sí, Y sí, en Colombia los diablos también tienen un traje similar. Es algo que se va repitiendo, sí, y es muy curioso que aparezca en el sur de Chile, en una localidad de San Fernando, perdida ahí de Roma se llama. claro, Y, en Roma. sí, hizo varias investigaciones también sobre la utilización de tambores ¿cómo se llama con esto de recuerdo de gente en el sur que tocaba con calabazas, como un zapallo gigante que lo dejaban secar y ahí tocaban sobre, como muy similar a lo que hacen en Perú. Así que una Claro, como, investigación, como ensaña, sí, exacto. Así que es sí, muy interesante la investigación que hizo Margot Loyola, que tampoco ella era ingenua ni fácil de engañar, ella sabía cómo vestir, toda su vida lo había hecho, claro, entonces de sí, cierta manera le da seriedad a esta investigación y confirma lo que, bueno, que desde ONG Oro Negro se ha dicho desde su fundación de que es relevante que no solo en Arica, sino en todo el país hay ciertos rasgos y elementos culturales afrodescendientes que es necesario investigar. claro. Elevar, sí. Yo fíjate muy contenta, muy feliz porque, bueno, de alguna forma vamos llegando, ¿no es cierto?, a ser considerados. Por ahí leí que la comparsa Aro Negro estuvo en el contrapunto. Y eso es importante porque las autoridades tienen que ir tomando conciencia de este pueblo, que a Claro, veces es ignorado todavía en varias cosas que se hacen. A mí mismo me toca que a veces asisto a reuniones en que he hablado por 3 años del pueblo y cuando llego y se está haciendo las priorizaciones, resulta que no aparece el pueblo después de un claro. trabajo de tantos años. Pero yo creo que cuando comenzamos, Marta, ahí los 2000, 2001, 2002, claro, era entendible que autoridades no supieran y se podía, porque eran, pero ya van 20 años de trabajo. Esto ha salido incluso hasta la inauguración de los Panamericanos, salió ahí Edgar Claro, bailando. Entonces ya es mucho más visible y ya es objetable que una autoridad ya claro. no sepa ni entienda. Yo creo que 20 años atrás sí era posible, pero ahora ya una autoridad que supuestamente está en el territorio debería ya conocer y yo creo que se ha avanzado bastante en ese sentido. Y además, claro, ya también tienen que ir tomando en cuenta muchos ministerios, porque ya, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social,
el Ministerio de la Cultura a través de la Subsecretaría Nacional de Patrimonio, ¿no es cierto? Ya cambió de nombre lo que es pueblos originarios, cambió Claro, a pueblos originarios y pueblo rival afrodescendiente chileno. Entonces, ¿cómo hay que, desde la institucionalidad, ir tomando conciencia de lo que hoy día somos y de lo que claro, ha estado el proceso? Este proceso no ha sido fácil, pero sí hemos tenido una forma, ¿no es cierto?, de hacer las cosas que también no es fácil, pero hemos llegado a que nos escuchen, a poder intercambiar ideas. Y ya hemos ido en nuestra última reunión en Santiago, entre el 28 y 31 de julio, visitamos 9 ministerios, pero nos quedan 18. Entonces, y fuimos haciendo algunos compromisos, avanzando. Y eso es bueno, porque es para las personas. Siempre yo claro. digo, es para los jóvenes, para los niños, las niñas, porque ya los adultos ya vivimos lo que teníamos que vivir, por todo lo que se hace en este tema del pueblo es para las nuevas generaciones, para que no se olvide la creación. Claro, y para remarcar que Chile es un país eh, no es homogéneo, sino es diverso y desde su historia, no es una política, un pensamiento político, sino un pensamiento de la historia del país. La historia del país está conformado por distintos pueblos que influyeron en esta conformación de quizás de una identidad nacional que en esta fecha nos gusta recordarnos. Y bueno, menos mal que existe y, no, y que nos llena de orgullo quizás la identidad chilena, pero tenemos que saber que esa identidad está conformada o en sus orígenes por distintos pueblos que son curiosamente los mismos de lo que hablamos al comienzo de la cueca y de la zamacueca, los indígenas, los europeos y los afrodescendientes. Claro, justamente. Y lo mejor, Gustavo, son los resultados del censo, porque allí ya no se puede negar tanto que nos costó, ¿no es cierto?, llegar. ¿Te acuerdas desde cuando la Sonia eh, hicimos los primeros 5 objetivos de la ONG y en Claro, eso estaba el censo nacional? Costó tanto, fueron tantos los años, porque del 2000 al 2024 que se logró, y el total de Arica Punta Arenas fueron 100.000 personas afrodescendientes chilenas. Mucho porcentaje eh, corresponde a la migración. Y eso ya es innegable, porque con esos datos obviamente podemos trabajar derechamente en la política. claro, y después los hijos de esos migrantes, muchos también se van a incorporar a ese dato. Exacto. Claro que ahí hay que trabajar el tema, ¿no es cierto?, de la ley, pero no hay que cambiar la ley, porque yo me he hecho asesorar por juristas y no es recomendable anular una ley para hacer No, otra. hay que Más hacerle el bien, reglamento. claro, más bien hay que hacer el reglamento y incorporar, ¿no es cierto?, a través de indicaciones sustitutivas, cosas que no quedaron en la ley porque el Parlamento, los senadores la hicieron con su la cosa. Pero bueno, eh, por lo menos hemos avanzado. Y bastante. Y felicitaciones, bueno, a todo el movimiento porque se ha avanzado bastante. Yo no sé si hay casos similares en nuestro país, de donde una minoría étnica, desde un punto extremo del país, comienza a vociferar y que termina siendo escuchada y que tiene eco en otras regiones. Esto yo creo que es algo inédito. Sí, sí. Bueno, Gustavo, se nos cumplió el tiempo. Te dejo el micrófono para que te despidas. Te doy las gracias por tu colaboración en este programa.
No, Marta, siempre disponible cuando tú me invites a hablar sobre este tema. Yo estuve desde el principio con ustedes trabajando y siempre es importante eso, ¿no? Reconocer ese trabajo, el trabajo que, tuyo, de Sonia, bueno, de mucha gente que a veces no está en la palestra, ¿no? Pero que trabaja de fondo, no sé, el Dino, lo Omar, la Olga, mucha gente que ha aportado el Taño. Todos aportan Así su granito que, de arena. así que es importante reconocer eso y felicitarlos por el trabajo que han hecho desde Oro Negro y nada, ahí cuando ustedes necesiten, ahí yo los apoyaré y estaremos hablando de esto en tu programa y en otras instancias. Y gracias también la oportunidad sirve para agradecerte a ti. Tú tuviste un gran rol en lo que es la danza, la música, en lo que hoy día es el Tumbe Carnaval. Y eso se agradece. Nosotros siempre recordamos a los que iniciaron este trabajo, los jóvenes que iniciaron este trabajo, porque ellos son los que han logrado que hoy día estemos en todo Chile. Claro, Entonces, eso no se puede desconocer. ha sido la Eh, banda sonora de todo este movimiento. Sí, Así gracias, que nos Gustavo. vemos. Ya vale, chao, chao. Chao. Hasta el próximo martes, queridas auditoras, queridos auditores, con Raíces Afro. Nos despedimos aquí en la 95.9. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.